La clase política lleva más de 70 años prometiendo la construcción del metro de Bogotá, pero nunca se inician las obras. Desde 1942, cuando Bogotá tenía el 5% de los habitantes que hoy tiene, se está planeando la construcción del metro. En ese entonces, el político liberal Carlos Sáenz de Santa María hizo la propuesta como alcalde de Bogotá. Según la Contraloría Distrital, Bogotá ha pagado 10 veces los estudios del metro en los últimos 40 años, pero nunca se materializan las obras. Siempre ha pasado lo mismo. Se contratan estudios para hacer el metro de Bogotá, pero después los anulan para hacer unos nuevos. Esta historia se repite en el segundo gobierno de Enrique Peñalosa. Bienvenidos. La actual alcaldía quiere hacer un metro elevado, a pesar de que los estudios que sustentan su proyecto son del metro subterráneo, que fueron realizados por administraciones anteriores que invirtieron millonarios recursos para garantizar el inicio de estas obras. Si Peñalosa lo hubiera licitado en el año 2016, tal y como legalmente venía el proceso, el metro subterráneo entraría en operación en el año 2021, pues este sí tiene los estudios de prefactibilidad, factibilidad e ingeniería básica de los que carece el metro elevado. Por esta razón es que la Contraloría de Bogotá encontró 45 hallazgos administrativos y fiscales que podrían deslegitimar la construcción de este medio de transporte. Este proceso se abrió por la posible pérdida de 146.000 millones de pesos de sus impuestos en la implementación de los estudios y diseños de la primera línea del metro de Bogotá, y esto tiene en aprietos al alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, y al gerente de la empresa Metro de Bogotá, Andrés Escobar. Resultado de la gestión y el proceso de contratación: irregularidades, falta de planeación, falta de estudios previos y de mercado, falta de control en la ejecución, desorden de archivos, expedientes incompletos. Para el ente de control, estas situaciones restan credibilidad y confianza en los documentos que genera la empresa Metro de Bogotá. Y es la empresa que va a adjudicar la licitación más grande en la historia de este país, ¿no? Toda esta disputa ha tenido como consecuencia que Bogotá no tenga ni siquiera la primera línea del metro, a pesar de que los estudios existen y ya están pagos. Para cambiar el metro subterráneo, el alcalde Enrique Peñalosa contrató un estudio que señala que el metro elevado es más barato que el metro subterráneo. Según él, la diferencia es de un 30% por kilómetro construido. Pero los concejales de Bogotá, Holman Morris y Manuel Sarmiento, que han denunciado durante los últimos 4 años las irregularidades de este proceso, desmienten al alcalde Enrique Peñalosa. Cuando Peñalosa hizo el primer estudio del metro elevado, comparando qué era mejor, si el subterráneo o el elevado, el principal componente para hacer esta comparación fue el costo del proyecto. Y cuando hizo ese primer estudio, la diferencia en el costo por kilómetro entre el elevado y el subterráneo era de un 20%. El costo por kilómetro del elevado era más caro en un 20% que el subterráneo, una diferencia importante. Sin embargo, en el segundo estudio aumentaron los costos del metro elevado y ahí la diferencia del costo por kilómetro se redujo solamente al 5%. Se redujo esa diferencia y a pesar de ello no hicieron un nuevo estudio comparativo entre qué era mejor, si el subterráneo y el elevado, y esto es un absurdo, porque si el principal componente para hacer esa comparación era el financiero, cuando se redujeron los costos o la brecha entre costos entre los dos proyectos, debieron haber hecho un nuevo estudio para que nos permitiera definir exactamente y con criterios técnicos cuál era el mejor proyecto. En este caso estoy convencido que el mejor proyecto es la primera línea subterránea del metro de Bogotá. El metro subterráneo, con todos los estudios formalizados, cuesta 16.5 billones de pesos y tiene una longitud de 29 kilómetros. Es decir, que por kilómetro costaría 568.000 millones de pesos. Mientras que el metro elevado, según la información de la empresa Sistra, cuesta 12.9 billones de pesos. Pero es un metro que tiene una longitud de 24 kilómetros, es decir, sería más corto, lo que quiere decir que el kilómetro de metro elevado cuesta 539.000 millones de pesos. La comparación no se puede hacer en términos absolutos, la comparación se tiene que hacer en términos del costo por kilómetro. El costo por kilómetro del metro subterráneo sería de alrededor de 568.000 millones de pesos, mientras que el del elevado sería de 539.000 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que la diferencia entre el costo por kilómetro entre ambos proyectos es apenas de un 5%, el del subterráneo sería apenas un 5% más caro que el del elevado.
Otro dato es que el metro elevado contempla 16 estaciones, mientras que el metro subterráneo tiene 21 estaciones para los habitantes de Bogotá. Y las estaciones es uno de los componentes más caros de este tipo de proyectos. Por eso no es cierto que el metro elevado sea mucho más barato que el metro subterráneo. Son casi igual de costosos en lo que tiene que ver con el costo por kilómetro, pero además el metro subterráneo tiene un mayor número de estaciones y esto hace que sea un mejor proyecto, no que sea un alimentador de Transmilenio como termina siendo el metro elevado. Lo que hoy está haciendo Peñalosa en contravía de los intereses ciudadanos es lo mismo que hizo en su primer gobierno. En la administración de Antanas Mocus se pagaron 10.000 millones de pesos en 1997 para hacer un metro elevado. Pero la administración siguiente, es decir, la de Enrique Peñalosa, pagó 27.000 millones de pesos por un nuevo estudio para hacer un metro subterráneo de 17 kilómetros. O sea, en el pasado Enrique Peñalosa quería un metro subterráneo para Bogotá y decía que el metro elevado no era indicado para pasarlo por la avenida Caracas. Estos estudios fueron hechos por la misma empresa Sistra que hoy dice que hay que hacer el metro elevado. Deficiencia en la supervisión y control de la mayoría de contratos. De una empresa que tiene a su cargo billones de pesos. Al metro elevado lo catalogan como inconveniente, además de feo. Generará daños urbanísticos irreparables para la comunidad. El metro elevado por la avenida Caracas estará atravesado por unas columnas de 4 metros de diámetro que van a ocupar la mitad de las estaciones de Transmilenio. Toda esta historia terminó congelando el proyecto del metro de Bogotá para invertir e implementar el sistema Transmilenio. Queda claro que la estructuración de la licitación del proyecto Primera Línea del Metro Elevado cae en corrupción, que como lo he venido diciendo de todas las maneras, con pruebas sobre el trámite ilegal de los estudios, el proyecto Metro Elevado de Enrique Peñalosa es fraudulento, ilegal y corrupto. Ya no lo dice la oposición a Enrique Peñalosa, ya lo dice un ente de control, en este caso la Contraloría Distrital. Enrique Peñalosa dijo que el próximo 21 de octubre adjudicará el contrato del metro elevado. La empresa Metro de Bogotá piensa elegir entre dos consorcios que tienen serios cuestionamientos a nivel internacional. El primero es el consorcio Metro de Bogotá, del que hacen parte FCC Concesiones e Infraestructura, que está involucrada al escándalo de sobornos del Partido Popular en España y a serios cuestionamientos de infraestructura en obras que ha desarrollado en Centroamérica. La segunda empresa que conforma este consorcio es Carso Infraestructura y Construcción, del multimillonario mexicano Carlos Slim. Esta empresa está denunciada por demoras en las construcciones en México. Este consorcio también lo conforma la empresa Alstom, que tiene una multa de 772 millones de dólares impuesta por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos al encontrarla culpable de pagar sobornos en ese país a cambio de contratos. El segundo consorcio se llama APCA Transmimetro, que está conformado por la compañía China Harbor, que está vinculada en una lista negra del Banco Mundial por prácticas corruptas en África. Este consorcio también lo conforma la empresa Bombardier, que tiene denuncias de corrupción en Suecia. La jurisdicción colombiana obliga que todo proyecto de infraestructura tenga como mínimo diseños de ingeniería en fase 2 de factibilidad para determinar el costo económico total del proyecto. Es decir, que Peñalosa terminará su gobierno entregando la concesión más jugosa en toda la historia del país a unas empresas que están vinculadas a escándalos internacionales de corrupción. Se cumplió la profecía de los opositores al gobierno de Enrique Peñalosa. Bogotá no tendrá metro mientras el proyecto político siga su legado y siga las recomendaciones de una administración que nunca ha querido transformar el transporte de la principal ciudad de Colombia. Ahora la pregunta es para ustedes. Si en sus manos estuviera el destino del metro de Bogotá, ¿lo prefiere subterráneo o elevado? Deje su comentario en nuestro canal de YouTube, el primer programa de periodismo investigativo en la web.
Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.